Hola, hola colegas, un gusto saludarlo. Mi nombre es Pablo Cornejo, soy coordinador regional de CBGSP para América Latina y el Caribe hispanohablante. Y hoy día vamos a tener una sesión que es básicamente sobre este fomento de las capacidades de Cuba sobre gases precursores y emisiones indirectas de CO2 y N2O del sector energía. Eso en general. Le doy la palabra a los colegas de Cuba, Rosemary, para que nos podamos presentar y podamos dar inicio a esta reunión que tenemos. Bueno, por aquí me presento, Rosemary López Lee, que soy la coordinadora del inventario de la República de Cuba. Y le doy la palabra a mis colegas para que se presenten. Mi nombre es Hernando Boyazo, soy especialista del Centro de Contaminación Química de la Atmósfera y el Sistema de Meteorología y soy también miembro de parte del equipo técnico de realización del Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero de la República de Cuba. Y trabajo sector energía. Buenas tardes, y mi nombre es Naivis Castillo y dentro del equipo técnico del inventario llevo el sector residuos. Buenas tardes, mi nombre es Menchaca Rodríguez, pertenezco también al grupo y llevo la parte de industria. Buenas tardes, mi nombre es Nacho Martínez Rodríguez y trabajo la parte de inventario relacionada con el. Un Bueno, gustazo, colegas. Gracias. ya. Entonces, a ver, déjenme configurar algo. A ver, ¿qué pasa si hago esto? No pasó nada. Bueno, entonces, bueno, hoy día, colega, como para contextualizar, tenemos una conversación sobre los gases precursores en particular hoy día. Y tengo una presentación que estuve pensando cómo armarla y desde mi punto de vista voy a armarla desde una visión general sobre precursores para después, si es que tienen alguna duda específica que pueda surgir, podamos ir más al detalle en futuras sesiones. En ese sentido de CBGSP no tenemos ningún problema con definir más sesiones en algún momento tener este tipo de conversaciones, tener dos, cuatro, las que se necesiten, ya que básicamente estamos a disposición de poder ayudar a los países. Eso en general. También siempre me gusta comentar que este tipo de reuniones son reuniones entre expertos y estamos conversando entre amigos, por lo tanto cualquier duda, consulta que tengan, no duden en interrumpirme, en dar su opinión también con respecto a lo que vamos a estar discutiendo. Como les decía entonces, vamos a partir ahora. No sé si hay alguna duda, consulta antes de partir. ¿No? No. Ya. Solamente comentarles que inicialmente en la solicitud de apoyo por parte de Cuba teníamos contemplada dos reuniones más una reunión extra si es que fuese necesaria. La primera reunión que estamos teniendo ahora voy a presentar una visión súper general sobre los gases precursores. En la segunda vamos a ver el tema de las emisiones indirectas y vamos a tener una tercera sesión si es que ustedes la necesitan para profundizar en cualquiera de estas temáticas. ¿Les parece? Entonces Ok. voy a partir. Básicamente, ¿qué nos dice la MPGs? Todos ya conocemos lo que son la MPG, nos tocó lidiar con ellas para preparar el primer VTR y para preparar el informe del inventario nacional que presentamos ante la convención en conjunto con el VTR o como parte del VTR siendo un capítulo de inventarios. Entonces, básicamente, aquí es donde la convención nos pone dentro de estas reglas de la MPG, nos dice básicamente que cada parte debería proporcionar información sobre los siguientes gases precursores: monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, compuestos orgánicos volátiles distintos al metano y así como óxidos de azufre. Además, nos dice que cada parte podrá notificar emisiones indirectas de CO2 resultantes de la oxidación atmosférica de metano, de monóxido de carbono y de estos compuestos orgánicos volátiles distintos del metano, que desde ahora en adelante les voy a decir los compuestos para que resumamos esto. Ahora, lo que es mandatorio acá es que si un país deciden notificar estas emisiones indirectas de CO2, deberá presentar los totales nacionales con y sin estas emisiones. Ya, ese es el mandato. Por otro lado, dice que cada parte debería notificar en forma de recordatorio, o sea, como un memo ítem, las emisiones indirectas de N2O derivadas de fuentes distintas de los sectores agricultura y UTCUTS. Estas emisiones, estas
estas estimaciones de las emisiones indirectas em, de N2O no deberán incluirse en los totales nacionales. Esas son las reglas que nos ponen las modalidades, procedimiento y directrices. Si uno se da cuenta, ninguna de ellas es mandatoria. Son provisiones que no son mandatorias, ¿ya? Lo que es mandatorio es que si ustedes notifican emisiones indirectas de CO2, deben deben presentar su inventario con y sin estas emisiones, ¿ya? Como para que tengamos un primer entendimiento de en qué panorama nos estamos moviendo. Ahora, también nos dice que las partes podrán proporcionar información sobre otras sustancias que incidan en el clima. Ya que ahí también es un punto interesante, porque dentro de esas sustancias vamos a poder encontrar el amoníaco, vamos a poder encontrar material particulado, vamos a poder encontrar carbono negro, vamos a poder encontrar otras sustancias que tienen alguna incidencia, básicamente incidencias locales en el clima. Ahora vamos a la introducción. Voy a hacer una pequeña introducción muy general de los precursores y de la emisión indirecta, para que entendamos un poco, o también para entender yo, porque me sirvió harto preparar esta presentación. Aprendí un montón preparándola, para entender de qué estamos hablando cuando hablamos de precursores y emisiones indirectas. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que dicen las directrices del IPCC y el refinamiento del IPCC respecto a este tema? Este tema ustedes lo van a poder encontrar en el volumen 1 de las directrices, ya sea de las directrices del 2006 o del refinamiento del 2019. Lo van a encontrar en un capítulo en particular. Entiendo que es el capítulo 7. Si es que no estoy mintiendo, déjenme revisar algo. El capítulo 7, precursores y emisiones indirectas. Ahí van a encontrar como la información que estoy presentando en esta presentación, básicamente. Entonces nos dice que aunque no se incluyen dentro de los gases de efecto invernadero con potenciales de calentamiento atmosférico, según las directrices, las emisiones directas de CO, NOx, compuestos y SOx también se reportan en los inventarios. Entonces, básicamente, ¿cuál es la lógica aquí? Dicen, estos sabemos que son gases de efecto invernadero, pero no contamos con potenciales de calentamiento atmosférico, por lo tanto no los sumamos al total, sino que los reportamos dentro del inventario como unidades propiamente tal. En el caso del monóxido de carbono, los SOx y los compuestos, así como el metano, es importante tener en consideración que en presencia de luz solar contribuyen a la formación de ozono en la troposfera y por lo tanto se denominan comúnmente precursores. Entonces es interesante porque cuando hablamos de precursores, en realidad estamos hablando de los precursores de ozono o de otros aerosoles. En el caso particular de los NOx, desempeñan un papel importante en el ciclo del nitrógeno y son precursores de aerosoles. En el caso del dióxido de azufre, conducen a la formación de partículas de sulfato, los cuales también influyen en el cambio climático. Entonces, lo que tenemos que tener también en consideración es que estos precursores son precursores de ozono o precursores de aerosoles que tienen efecto en el cambio climático y en el calentamiento global en ese sentido. Tenemos también el amoníaco, el NH3, que es un precursor de aerosoles con una contribución que ha venido bastante creciente y está muy asociado a las concentraciones de material particulado en el ambiente. Y también esto se debe o se ha evaluado, que lo menciona el refinamiento del IPCC, que debido a la disminución de las emisiones de SO2 ha incrementado las emisiones de NH3 relacionados con el material particulado. Ahora, aquí es donde aparece un tema donde se traslapan estas cosas, que la mayor parte del carbono emitido en forma distinta al dióxido de carbono, como el carbono que está incluido en el metano, en el monóxido de carbono y en otros compuestos diferentes al metano, se oxida en la atmósfera y esta cantidad puede estimarse a partir de las emisiones de estos gases no CO2. Entonces aquí es donde aparece, si nos damos cuenta en la viñeta anterior, estábamos hablando de diferentes precursores, pero acá es donde aparece el concepto de que algún contenido de carbono que está
en compuestos diferentes al dióxido de carbono, también puede oxidarse en la atmósfera y generar y transformarse en CO2. Por otra parte, el es un producto intermedio en la secuencia de la reacción de la denitrificación y un producto derivado de la nitrificación que se fuga de las células microbianas a la atmósfera desde los suelos. O sea, también es una emisión indirecta. Uno de los Óxido principales nitroso. Óxido óxido nitroso nitroso. o ¿Qué dije? monóxido de dinitrógeno. Ah, Óxido exactamente. nitroso o monóxido de nitrógeno. Perfecto. Entonces, básicamente, uno de los principales factores controlantes de estas reacciones es la disponibilidad de nitrógeno inorgánico en los suelos. Por lo tanto, las deposiciones de nitrógeno que nosotros le agreguemos a los suelos, ya sea a los suelos, a los lagos o a los mares, y van a resultar en NOx y en amoníaco, van a potenciar las emisiones indirectas del N2O. Entonces, básicamente, los países pueden utilizar metodologías nacionales para estimar las emisiones de amoníaco que no se originan en la agricultura y, por otra parte, todas las emisiones de estos gases precursores, incluyendo el amoníaco, también están incluidas en las guías de inventario de emisiones de MEP-EEA. En las directrices del IPCC se menciona EMEP Coriner, porque ese era el nombre que se le conocían anteriormente a estas directrices o a estas guías. Actualmente se les conocen como Guía de Inventario de Emisiones de EMEP-EEA. Ahora, cuando hablamos de un resumen de los precursores y emisiones indirectas, aquí tenemos tres columnas donde puse en la primera columna los gases precursores, de la segunda columna puse las emisiones indirectas de CO2, que las emisiones indirectas de CO2 se generan a partir del metano, del monóxido de carbono y de los compuestos. Y en el caso de las emisiones indirectas de NO2 diferentes de AFOLU, de agricultura y de uso de la tierra, cambio de uso de la tierra y silvicultura, se generan a través del amoníaco y de los NOx. Entonces, acá hay un tema como para empezar a entender dónde están las labores que tenemos que hacer si queremos calcular todo esto. Por un lado, el metano ya lo tenemos. O sea, el metano nosotros lo estamos calculando con las directrices del IPCC. Desde el sector energía estamos calculando las emisiones de metano. Ahora, ¿qué es lo que deberíamos estimar? Al momento de estimar los gases precursores, eh, incluyendo dentro de los gases precursores el amoníaco, ustedes pueden ver que ya estamos calculando el monóxido de carbono y los compuestos que vamos a usar para poder estimar las emisiones indirectas de CO2. Y además ya estamos estimando el NOx que vamos a usar para estimar las emisiones indirectas de N2O desde el sector no AFOLU. Entonces, la labor en general, si resumimos, la labor va a ser que si queremos estimar todo este panorama y queremos dar cumplimiento a las disposiciones de la MPG relacionado a esto, vamos a tener que calcular 5 nuevos gases. Serían el monóxido de carbono, los compuestos, los NOx, los SOx y el amoníaco. Ese es un resumen. No sé si hay alguna duda o consulta hasta el momento. Esa fue la primera introducción a estos temas. Ya. Y la EMET también tiene las guías para el amoníaco. Eso no lo habíamos visto. Las Sí. guías de la EMET y la EPA tiene las directrices para estimar el amoníaco. Buenísimo. Entonces, ahí el punto es, ustedes han, como consulta, ¿ustedes ya han estimado alguno de estos gases? Ejercicios prácticos que hicimos con Guadalupe, pero lo Ya, hicimos nada más para el monóxido de carbono, los compuestos orgánicos volátiles diferentes de metano, los NOx, los SOx, pero el amoníaco no. El amoníaco no ya. hicimos ejercicios prácticos. Buenísimo. Entonces,
vamos a ver una pequeña introducción a la estimación de gases precursores del sector energía, que no habla de las emisiones de precursores. Básicamente, si el país ya dispone de inventarios de precursores, deberá declararse los resultados del NIR. Entonces, hay un tema súper importante que hace mención bastante en las directrices del IPCC. Dice básicamente que algunos países se recopilan los inventarios de emisiones de contaminantes locales siguiendo procedimientos aparte del inventario de Hay, y los métodos para producirlo pueden diferir de los correspondientes a los gases de efecto invernadero. Mientras que los inventarios de gases de efecto invernadero suelen basarse en estadísticas nacionales, ya tenemos experiencia con eso, los inventarios de emisiones de contaminantes atmosféricos o locales suelen elaborarse con datos específicos de las plantas. Por lo tanto, los países deben evaluar si existen márgenes para mejorar la coherencia entre los inventarios o para la referencia cruzada de las estimaciones. Y se incluyen metodologías detalladas para estimar las emisiones de precursores en EMEP. Es el nombre en inglés, EMEP, EEA, Air Pollutants Emissions Inventory Guidebook. Actualmente la versión más actualizada es del 2 de octubre del 2023. Esa es una metodología. Ahí yo les voy a mandar la presentación y también están los enlaces para acceder a todos estos temas. Entonces, el primer punto que es interesante que ustedes puedan discutir es: ¿el país elabora inventarios de precursores en el ámbito de la contaminación local? A ver, nosotros somos el Centro de Contaminación y Química de la atmósfera. Precisamente trabajamos calidad del aire y hemos hecho inventario de emisiones a partir de datos de fuentes fijas. Hemos hecho inventario de todas las fuentes fijas del país. Pero lo que pasa es que ya usamos una Gmail un poco vieja porque ese inventario es del 2016. No es esta última versión. Y Ya. utilizamos los datos de actividad de todas, a partir de todas las fuentes fijas, las fuentes fijas solamente. Es decir, todas las industrias, todas las calderas, todas las fuentes fijas de emisiones. Hicimos un inventario de país, de las inventario de emisiones de todas estas fuentes fijas, pero utilizamos una GME ya un poquito más vieja porque ese inventario lo hicimos en el 2016 y utilizamos las guías anteriores. Y sí estimamos así. Con los factores de emisión estimamos monóxido de carbono, los NOx, compuestos orgánicos volátiles, diferentes metanos, los SOx y material particulado. Pero Buenísimo. pero nosotros íbamos por un lado y el equipo del inventario no hizo precursores porque no, ya nada más que te digo, son todas las fuentes fijas, el inventario que hicimos fue de las fuentes fijas. Entonces, bueno, por lo que vimos con Guadalupe, es a partir de los mismos datos globales que tenemos de datos de actividad para cada categoría. Con ese dato de actividad, multiplica, bueno, la fórmula básica, buscar el factor de emisión y vamos a tener para cada categoría cada uno de estos compuestos con un factor de emisión. Exactamente, sí, o sea, no hay mucho que hablar entonces de estimación porque ya lo tienen bastante dominado. Pero el tema es un tema más interesante de lo que ustedes están conversando, porque si ustedes ya lo hacen primero, ustedes lo hacen de forma periódica, porque me dijiste que lo hacen en el 2016. Sí, hicimos en 2016 y ahora este año estamos haciendo una actualización porque lo hacemos para todo el país. Estamos haciendo una actualización por provincia. Después de la COVID, después de la crisis que he tenido, hay muchas industrias que dejaron de trabajar, ¿entiendes? Ya, Estamos trabajando ahora en hacer una nueva actualización de todas las fuentes fijas del país, provincia por provincia, porque, a ver, después de la COVID el país ha pasado por una crisis, de nuevo, una fuerte crisis, y muchas industrias han cambiado, que han dejado de funcionar. Entonces estamos enfrascados, con lo mismo que estamos haciendo el inventario, también a ver, este es el Instituto de Meteorología. El Instituto de Meteorología es un instituto transversal. Nosotros somos el centro de contaminación, que somos como la sede. Y hay una persona que nos representa en cada provincia, y este que representa en cada provincia está trabajando ahora en hacer la recopilación del inventario de las fuentes fijas en cada provincia para las emisiones. No es inventario de gases de efecto invernadero, sino es inventario de emisiones de fuentes fijas. ya. Ahí está lo interesante que yo creo que puede derivar esta conversación, más que en las estimaciones que yo veo que están bastante avanzados, es: ¿existe un plan concreto? Primero,
¿De quién es la potestad legal para establecer, vamos a hablar de inventarios locales, podríamos decir, no sé cómo le llaman ustedes, inventarios de contaminantes atmosféricos locales, no sé cómo lo... No solo el Instituto de Meteorología es como representante de todo lo que es contaminación de la atmósfera. Instituto de Meteorología. Perfecto. Ya, Y ahora bueno, en concreto, dentro los de nosotros equipos, esa es como la misión. ahora en concreto, los equipos, la gente, ¿son los mismos? Los equipos son los mismos. Somos los Ya, mismos porque ya quedamos cada vez menos. Antes, en un futuro antiguo, había uno para hacer el inventario de gases de efecto invernadero y otro era para hacer el inventario de las emisiones de fuentes fijas. Ahora, estos que ves aquí son los mismos que hacemos ya. uno y otro. Entonces No hay más. la pregunta es, ¿qué planes tienen ustedes de periodicidad de este tipo de inventarios de contaminantes locales? ¿Tienen alguna periodicidad periodicidad que lo quieran hacer? ¿O lo van a hacer el 2025 y después van a seguir haciéndolo anual, bienal? A ver, igual, estamos trabajando en base a través de montarnos de esta forma, igual, anual. Como mismo hacemos el inventario, porque anualmente nosotros tenemos que rendir la información siempre existido del inventario a la Oficina Nacional de Estadística. Y Ya, cuando rendíamos esta información, dejamos de rendir la información global de los precursores. Si tú revisas en los anuarios estadísticos, en una época antaña que los equipos eran más grandes y había más personas, sí se hacía también la estimación, sí se hizo en la primera comunicación nacional y en la segunda comunicación nacional, sí Cuba entregó precursores también. Pero el equipo después, por problemas de personal, se redujo a que prácticamente eran 2 personas y bueno, fue muy rápido porque la mayoría de la gente se fue. Y en el caso pasado, que era Carlos Javier y yo, que hacía agricultura, Carlos Javier hicieron todo lo demás y yo, no nos dio tiempo a empoderarnos de cómo hacer los ya, precursores y solamente entregamos en el primer IBT, que en el pool, y la tercera comunicación, entregamos nada más metano, nitroso y perfecto. dióxido de carbono. Y no Oye, vimos pero porque no nos dio claro, tiempo a hacer no nos dio tiempo a claro, hacer los precursores. Y pero ahí, ahora ahí, con este primer IBT, bueno, como era como hacer todo el documento, que hay que escribir el NIC, tampoco, aunque éramos más, realmente como había que cumplir ya. todo eso, no nos dio tiempo tampoco. Entonces, ahí hay un tema interesante, porque en realidad ustedes podrían decir que en el futuro ideal, ustedes van a estar encargados de hacer ambas cosas Sí, ambas cosas de, somos de for- responsables. de forma coherente y en un puro documento, quizá. Documento. Un solo Sí, en un solo documento, sí, así mismo. Claro. TNT. Sí, en el link, sí, eso es lo que queremos. Un Ya, solo buenísimo. documento. Es buenísimo, sí. ¿Por qué te lo contaba? Porque yo he visto experiencia en otros países que, por ejemplo, la gente de los inventarios de contaminantes locales ya tenían sus metodologías, tenían su bagaje trabajando en el tema y y cuando se conversaba con el inventario de GEI, había discrepancia en cómo se levantaban los datos. Justamente un tema que vamos a conversar, porque usualmente el inventario de contaminantes locales se levantan por fuente, tenemos Con mapeadas todas las fuente. fuentes y se levantan, mientras que los inventarios de gases de efecto invernadero lo hacemos desde arriba hacia abajo, o sea, lo hacemos a nivel nacional, entonces la compatibilidad, el desafío probablemente está en la compatibilidad de esa información y que sea coherente. Por eso una ventaja me parece para ustedes que si ustedes son encargados de las dos cosas, establecer una forma de calcular ambos inventarios de forma coherente, basada en los mismos datos de actividad. Porque ahí está la gracia. O sea, si ustedes levantan los datos de actividad, ya sería simplemente seleccionar los mejores factores de emisión. Y ahí está el tema técnico que hay que ir en profundidad, cuáles son los mejores factores de emisión en ese sentido. Entonces, ahora avanzando un poco en la materia, cuando hablamos de esta guía en particular, esta guía se elaboró para el inventario de emisiones de las sustancias reguladas por el convenio de la CEPE sobre contaminación atmosférica transfronteriza a larga distancia.
cubre todos los sectores de fuente y por lo tanto puede considerarse también una fuente primaria de información para la estimación de estos tipos de emisiones. De hecho, esto está escrito directamente en las directrices del IPCC. Entonces la directriz del IPCC dice, yo no voy a meter precursores en las directrices del IPCC, básicamente porque ya esta guía ya lo está calculando y ya está ya una fuente primaria y está totalmente reconocida, por lo tanto, váyanse a estas directrices. Eso es lo que te quiere decir en el fondo las directrices del IPCC. Váyanse a la guía porque ya es válida este tema. Algunas de las metodologías y factores de emisión incluidos son súper específicos de la tecnología y pertinentes para las condiciones dadas para cada una de estas categorías, tanto en los países desarrollados como en los países en desarrollo. Sin embargo, la diferencia entre los países desarrollados y en desarrollo pueden ser mayores para algunos sectores en particular. Te muestro algunos ejemplos también, las directrices del IPCC, probablemente te dice, pueden haber diferencias en los consumos de biomasas principalmente, y por ello se debe utilizar la guía EMEP con mucha precaución, te plantea. Úsenla con mucha precaución si es que la quieren usar, porque depende de un montón de factores. Quizás yo diría que puede que sea un poquito más complejo la decisión metodológica para poder aplicar diferentes factores de emisión. ¿Qué nos dice de los inventarios de precursores? Típicamente los inventarios de precursores de los países, como ya estábamos conversando, ya están incluyendo NOx, ya están incluyendo monóxido de carbono, los compuestos y los SOx en general. La aplicación de un proceso detallado de datos específicos de las instalaciones de abajo hacia arriba proporciona estimaciones más exactas que las que utilizan factores de emisión agregados. Eso también lo hemos visto en los inventarios de gases de efecto invernadero, que básicamente cuando nosotros estamos levantando, tenemos estos niveles metodológicos, donde el nivel metodológico 1 o el método de nivel 1 es mucho más general y se usan factores de emisión generales, mientras que cada vez que podemos tener mejor información vamos avanzando con respecto al detalle de cada una de las fuentes, ya sean factores de emisión específicos o fuente o tecnología específica. Entonces ahí también está el desafío de ustedes cómo compatibilizan ambas cosas, porque si están levantando inventarios de contaminantes locales o contaminantes atmosféricos, no sé exactamente cómo les llamarán ustedes, Contaminantes criterio. contaminantes criterio. Si ustedes están levantando inventarios de contaminantes criterio, no sé si lo están haciendo de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo, y Lo si es hacemos, que eso... lo hacemos normalmente, el inventario de la fuente fija lo hacemos de abajo, precisamente a nivel de planta, a nivel de cada industria. ¿Cuál es la altura de la chimenea? Pues eso tiene otro factor, altura de la chimenea, ancho, tipo de combustible, y de acuerdo a eso Excelente. se hacen las Entonces, estimaciones. entonces la pregunta es cómo compatibilizan Velocidad de eso. salida de los gases. ¿Eh? La pregunta es cómo compatibilizan eso con el inventario de gases de efecto invernadero. A ver, la idea de nosotros ahora es después hacer un chequeo. Vamos a hacer en general a partir del dato de actividad de la categoría, que lo hay que multiplicar por el factor de emisión general que vamos a tener, y ahí vamos a tener unos datos que es el inventario, ¿no? Y vamos por otro lado a hacer el de abajo hacia arriba, que es el que siempre tenemos que hacer, y vamos a ver las diferencias entre que tenemos este y el de, además va a dar diferente, porque ya te decimos, nosotros nada más que hacemos el de fuentes fijas. Fuentes móviles para nosotros como país es muy difícil hacer inventario de contaminantes criterio de fuentes móviles. Es así, es casi un reto que nunca hemos podido avanzar con las fuentes móviles, porque por esa parte nos queda cojo. Solo hemos hecho toda la vida fuente fija por la información, vaya, la información desagregada de abajo. Sí, hacemos el de la fuente fija, pero el de las fuentes móviles, no. Ya. Ahí hay un tema interesante porque si ustedes están calculando gases de efecto invernadero para fuentes móviles, quizá esa misma información se podría utilizar para los contaminantes criterios. Sí, eso es lo que vamos a hacer, el dato de actividad que tenemos del inventario global del país, multiplicarlo por el factor de emisión y ahí vamos a tener los contaminantes criterios de forma general para todo el país. Y ya te digo, lo que queremos es hacer este año
Por lo menos Agricultura, que el Ministerio de Agricultura nos dijo que está, como que todavía no está en la maquinaria y no quieren hacer los precursores para el segundo IBT. Pero bueno, nosotros sí queremos avanzar ya a lo que se llama sector energía, desecho, industria, con el dato global del inventario que sí utilizamos, el dato de actividad que tenemos para hacer las estimaciones de metano, de óxido nitroso o de dióxido de carbono, ese mismo dato de actividad usarlo para determinar los precursores. Y vamos a tener a nivel de país ya los precursores generales a nivel de país. A ver, y por otro lado, después vamos a ver con las provincias, ya te digo, a nivel de provincia, que cada provincia hace el suyo, o por lo menos capta el dato, la información, y nosotros vamos a calcular de abajo hacia arriba para fuente fija, y vamos a comparar lo que tenemos por arriba y lo que tenemos por abajo. Buenísimo. Justamente es un tema, y también uno de los temas que hay que tener súper en consideración, que también muchas veces no lo vemos en el inventario de gases de efecto invernadero, es todo el tema de el levantamiento de la tecnología, especialmente cuando hay control de emisiones y medidas de reducción o abatimiento de diferentes contaminantes criterios. Y eso también no lo estamos viendo periódicamente en el inventario y que tiene influencia. Em, Como estábamos conversando y como ustedes también lo mencionaron, para la mayoría de las grandes fuentes fijas, muchos países disponen de registros de emisiones individuales de contaminantes atmosféricos reportados por instalaciones, por plantas. Y eso también un montón de países tienen los CERN, estos seguimientos de emisión en tiempo real y cosas por el estilo. Sí. Ahora, el tema que hay que tener en consideración que al utilizar los datos declarados por planta es una buena práctica, lo que ustedes justamente estaban diciendo, garantizar que no haya un doble cómputo de las emisiones con los datos del inventario de arriba hacia abajo, y también es posible utilizar los datos declarados por plantas para verificar la exhaustividad del inventario. Entonces aquí aparece un desafío más interesante, porque si ustedes tienen la información desde abajo hacia arriba, que les permite estimar contaminantes criterios, la pregunta es, ¿qué posibilidad hay de que esa misma información sea usada para estimar gases de efecto invernadero en métodos de nivel más avanzado, para alguna subcategoría en particular? Pero no es la misma forma de estimar. Para nada es la misma foto de la misma forma. Porque ya te digo, de abajo hacia arriba no es solo el volumen de combustible, hay que tener otros parámetros. Datos de la fuente misma, es más específico. Es la altura de la chimenea, el tipo de combustible, el horario de trabajo. Te digo, ya, pues nosotros hicimos el de caldera, el de las refinerías, termoeléctricas. Hay que tener, los viene declarado mismo en la EMED, porque usamos una EMED más vieja, en la EMED también de 2014 fue la Pero que usamos. por eso mismo te lo pregunto, porque esa misma forma de medir, eso es medición directa. Y eso podría ser un nivel 3 del inventario de gases de efecto invernadero. Justamente los niveles avanzados de gases de efecto invernadero son a través de modelos, modelizaciones, porque al final lo que están haciendo los CERN es contabilizar justamente, si es que ustedes están contabilizando CO2, por ejemplo, eh, están midiendo el CO2 y se pueden aplicar todos los modelos pertinentes para poder estimar cuál es el CO2 que se está emitiendo por el consumo de combustible en particular. Por eso, quizá ahí también hay un desafío que ustedes podrían analizar de ver cómo estimar o cómo usar toda esa información que ya tienen para mejorar también su inventario de gas de efecto Sí, invernadero. Pablo, vamos pasito por pasito. Acuérdate que este equipo realmente lo que más, bueno, que las muchachas son jóvenes, las muchachas son de una es de hace un año y las muchachas son de 2 años de graduado. Yo y este compañero que estamos aquí, siempre más lo que hemos trabajado, bueno, yo sí he trabajado en inventario, pero mi otro compañero que siempre ha trabajado es calidad del aire. Exactamente es hacer las estimaciones Justamente. estimaciones de los contaminantes criterios, ya sea con métodos de medición de equipo y modelación, pero de dióxido de azufre, aerosoles, material particulado inferior a 2.5 micras, 10 micras, dióxido de azufre, y él desde hace 2 años, que bueno, ya es que le incorporé al sector de energía cuando Carlos se fue.
Ya, Carlos se fue a hacer su doctorado y como que vino a suplir y como que se ha empoderado de las guías del 2006. No hacían inventario. El resto del equipo no hacía inventario, hacía mediciones con equipo. Entonces, ahora hacemos todo. Hacemos el inventario y bueno, como que ha empezado a capacitarse porque ellas no se han capacitado en hacer curso de HMI. Aquí la única que ha pasado curso soy yo. El resto de los compañeros son nuevos. Entonces tienen que empezar, ya tuvieron el Claro. choque de hacer el NIT de las guías del 2006, pero vamos por paso, vamos a hacer el NIT, vamos a escribirlo bien, vamos a hacer el control de calidad y después vamos a ver cómo seguimos mejorando. Buenísimo. Ahora, con respecto al inventario de precursores del sector energía en particular, para la mayoría de los países el transporte terrestre será fuente principal de los NOx, del CO y los compuestos. La generación pública de electricidad y calor probablemente será la principal fuente de SOx y NOx en los países con un uso intensivo del carbón. Ahora, la combustión industrial será una fuente de emisiones de SOx, de NOx y de monóxido de carbono, y la combustión residencial contribuirá principalmente con las emisiones de monóxido de carbono. Y en los países productores de petróleo y gas, la producción de petróleo será probablemente una fuente significativa de emisiones de compuestos, de NOx y de CO. La mayoría de las emisiones de NOx resultan de la combustión de combustibles corresponden típicamente a fuel, viene desde los combustibles propiamente tal, que se forma por la conversión química del nitrógeno unido con el combustible. El contenido de nitrógeno varía según el combustible, entonces ahí es súper importante que para las estimaciones también tenemos que tener claro cuáles son los contenidos de nitrógeno que tienen los combustibles. Y también va a depender de la tecnología, porque dependiendo de la temperatura, también se pueden formar otras formas de NOx a partir del nitrógeno que esté presente en el aire de admisión que se vaya consumiendo dentro de estos procesos. Por otra parte, el monóxido de carbono y los compuestos se generan en condiciones de combustión subestequiométricas con deficiencia de oxígeno y su formación depende de diversos factores. Básicamente lo que se menciona acá es que es compleja la estimación de estos diferentes precursores, ya que dependen de mucha información que, como estábamos conversando, en los inventarios de gases de efecto invernadero nosotros no siempre mapeamos, no siempre levantamos. Ahora, si hablamos de la aplicación general de las guías EMEP, le voy a llamar, lo primero que la guía EMEP te plantean, lo que les voy a presentar es cómo están ordenadas las guías de EMEP, porque básicamente, al igual que las directrices del IPCC, tienen un orden de cómo irse abordando las cosas. Lo primero siempre que te plantea la guía de MEPS son las diferentes, una descripción de la fuente con sus flujos pertinentes. Entonces aquí es súper interesante porque uno también al analizar esta guía, que yo también les recomiendo fuertemente que se vayan a las últimas versiones, muchos de estos flujos que se están mostrando también funcionan para los gases de efecto invernadero. Por lo tanto, es interesante la caracterización principal de estas fuentes. Por otro lado, el segundo paso, o también una vez que ya tenemos descrita la fuente, un primer punto a tener en consideración son las tecnologías existentes en el país. Esto puede existir un amplio rango de combustibles, tecnologías de combustión y también temas de abatimiento. Por lo tanto, es súper importante tener que caracterizar cada una de las fuentes existentes en el país. Ahora, esto es un trabajo enorme y muchas veces mucho más demandante de tiempo que los inventarios de gases de efecto invernadero. Por eso, en términos generales, en países que no han avanzado como ustedes han avanzado en el tema de los contaminantes criterios, probablemente usar el mismo approach, el mismo alcance que se está usando o el mismo enfoque que se está usando en los inventarios de gases de efecto invernadero podría servir para usarlo en los temas de contaminantes criterios, probablemente en aquellas fuentes o en aquellos sectores que no estén tan avanzados. Podríamos pensar en IPU o residuos, porque por lo que estoy escuchando ustedes tienen bastante avanzado en el tema de energía. Por otra parte, las guías CEMEP incluyen dentro de su metodología las emisiones de monóxido de carbono, de NOx, de compuestos, de SOx, de amoníaco, de material particulado
y otros metales pesados y también en algunos casos, dentro del material particulado, el carbono negro. Entonces, si es que ustedes también están interesados en poder avanzar, de hecho, la mayoría de los países, como la mayoría de los países, o sea, en realidad todos los países que están calculando carbono negro, como son Uruguay, Chile y México, usan también EMEP para poder calcular el carbono negro. Entonces, entonces ahí hay un punto importante porque un montón de países están avanzando también en calcular carbono negro y yo creo que la gran ventaja que están teniendo ustedes en estos momentos es que ustedes mismos dijeron que son los encargados de todo este tipo de contaminantes locales, contaminantes criterios, contaminantes atmosféricos, contaminantes globales, podríamos decir. Entonces hay una gran oportunidad de compatibilizar todas las metodologías que se estén usando y también hacer más eficiente el uso de recursos, ya que es un solo equipo el que está haciendo todo. Por otra parte, un tema importante que se tiene que caracterizar dentro para aplicar la KIA es todo lo que tiene que ver con el control. Es sumamente clave tener en consideración las tecnologías de abatimiento de emisiones. Entonces hay un tema principalmente para SOx y para NOx. Y acá hay un tema importante porque la EMEP te presentan alternativas, te presentan un panorama de alternativas que existen de abatimiento de cada uno de estos gases en cada una de las categorías y de las fuentes. Por lo tanto, ahí ustedes pueden tomar la decisión estratégica de decir, ya, levantamos la fuente, sabemos cuál es la descripción de la fuente, sabemos cuáles son las tecnologías que están moviéndose dentro de cada una de estas fuentes, sabemos qué vamos a querer contabilizar, qué emisiones, y además vamos a tener que caracterizar cuáles son los controles, la reducción, abatimiento que existen o que están o que podemos describir en el país. Por otra parte, con respecto a los métodos, al igual que los inventarios de gases de efecto invernadero, se incluyen métodos de nivel que dependerán de la información disponible del país. Y aquí podemos ver, por ejemplo, estoy mostrando, le llaman algoritmo, el Tier 1, el enfoque metodológico de Tier 1 para procesos de emisión. Aquí en este caso, esta misma ecuación aparece en la generación de electricidad, en el otros consumos de combustibles para producción de otros combustibles y cosas por el estilo. Y aquí vemos la misma lógica que los inventarios de gases de efecto invernadero. ¿Cuál es el tema? El tema probablemente es que los datos de actividad pueden ser los mismos que ya estamos usando dentro del inventario de gases de efecto invernadero. Y lo que varía dentro del EMEP, que es lo que he ido notando, que varían las magnitudes de la unidad. Por ejemplo, en las ecuaciones que se presentan se pide gigagramos gigajulios, en vez de terajulios que te lo están pidiendo que te lo están pidiendo en las directrices del IPCC. Por lo tanto, hay una gran posibilidad de compatibilizar ambas metodologías y hacerlo y partir también, como les digo, desde lo general a lo específico. Por ejemplo, en el caso particular de la generación de electricidad, los factores de emisión que te presenta EMEP te los presenta básicamente divididos por tipos de combustibles. Y te presenta ahí los carbones duros, los gas natural, diferentes biogases, biomasa sólida, y te los va presentando de esa forma. Y aquí también te presento un ejemplo, por ejemplo, que muestra sobre la generación de electricidad, donde básicamente te presenta para NOx, te presenta un montón. Yo corté y solamente pegué lo más relevantes que estábamos presentando acá. Por ejemplo, aquí también cada una de las tablas te presenta el valor, te presenta la unidad, te presenta la incertidumbre que tiene. Que eso también es interesante cuando queremos hacer análisis de incertidumbre. Te presenta la referencia y además también te dice cuáles no están incluidos de esta gama. Y aquí, por ejemplo, te está diciendo que para amoníaco no está incluido y no está estimado tampoco para carbono negro. Además de los temas, yo no tengo la intención de meterme prácticamente con el tema de las ecuaciones propiamente tal. Por eso yo les decía, lo podemos dejar si ustedes tienen algún interés particular en meterse en una ecuación en particular, lo podemos dejar para otra sesión. Yo estaba escuchando que ustedes, por ejemplo, decían que para fuentes móviles no lo habían hecho.
Entonces probablemente podríamos discutir fuentes móviles en una próxima sesión. Nos vamos directamente a fuentes móviles. ¿Por qué? Porque además de todo lo que tiene que ver con las ecuaciones propiamente tal, la EMEP te presenta cómo te presentan las directrices del IPCC, los temas transversales. Y en temas transversales te presentan los criterios y las buenas prácticas de exhaustividad, cómo evitar el doble cómputo con otros sectores, cómo realizar verificaciones dentro del inventario de contaminantes criteria, cómo llevar una coherencia en la serie temporal y los nuevos recálculos, cómo hacer todo lo que tiene que ver en análisis de incertidumbre, todo lo que tiene que ver con aseguramiento y control de la calidad, un mapeo de las fuentes, cómo se hace el mapeo y cómo se designan diferentes subniveles a nivel nacional, o lo mismo que ustedes están diciendo cuando tienen en el caso particular de las fuentes móviles, ¿cómo evitas o contabilizas estas fuentes para que no haya doble contabilidad, por ejemplo, dentro de los niveles subnacionales que ustedes mismos están tratando de levantar o que tienen pensado levantar? Y también aparecen todas las buenas prácticas y criterios para el reporte y la documentación de estos inventarios. Ya con esto yo iría terminando, simplemente plantearle un par de sugerencias finales para los precursores, que primero aseguren una compatibilidad con los inventarios de contaminantes atmosféricos del país. O sea, si van a levantar para el inventario de gases de efecto invernadero, que sean compatibles, homologables o que conversen entre ellos los inventarios de contaminantes criteria con los inventarios de gases de efecto invernadero. Si ya están estimando el metano en el sector energía, estimen los demás precursores, van a poder fácilmente estimar las emisiones indirectas de CO2 y de N2O que no vengan de AFOLU. ¿Por qué? Porque las emisiones indirectas de óxido nitroso de AFOLU ya están en las directrices del IPCC. Entonces ustedes las pueden calcular. Lo que no está son para los no AFOLU. Entonces, básicamente, si ustedes ya están calculando metano, como dije al principio, y ustedes van a avanzar en calcular y estimar lo otro, 1, 2, 3, 4, 5, los otros 5 gases precursores, van a poder fácilmente estimar las emisiones indirectas que está pidiendo la modalidad de procedimiento y directrices. La siguiente sesión vamos a ver cómo calcular esto, qué es lo que se necesita aplicar para poder calcularlo. Mi sugerencia, que es una sugerencia antes de conocer la realidad de ustedes, ahora ya ustedes me están contando que están bastante avanzados en la materia, mi sugerencia es que partan con un método de nivel lo más simple posible, un Tier 1 desde el EMEP, ¿ya? Para que sea compatible con el inventario de gases de efecto invernadero. Y es sumamente importante lo que ustedes están haciendo. Ya caractericen las fuentes e instalaciones por tecnología, asegurando que se aplique el mismo nivel de desagregación para los datos de actividad disponibles y los factores de emisión. Si hay información más detallada, úsenla. Es sumamente importante. Si tienen mejor información, usen. Y también, si la categoría es principal, traten de aplicar un método de nivel superior. Pero desde mi perspectiva, siempre tanto los inventarios de gases de efecto invernadero, como en este caso los inventarios de contaminantes criteria, partan con lo más básico y simple. Muchas veces, a mi criterio, es más importante tener inventarios exhaustivos que exactos. Exactos los vamos mejorando en el tiempo, a mi parecer. ¿Ya? Y siempre tengan en consideración el tema de la transparencia, que es clave el tema de la transparencia. Entonces, eso es como lo que tenía preparado con respecto a la generalidad de los gases precursores. No sé si tienen dudas y también me gustaría conversar con ustedes para poder establecer si es que requieren que vayamos a los puntos metodológicos de alguna fuente en particular. A ver, de los gases, una pregunta, por ejemplo, los SOX, la familia de los óxidos de azufre. La familia de los óxidos de azufre, que pues, sabemos que el mejor método es el balance de energía. Nosotros no vamos a poder aplicar balance de energía porque, como mismo tú has dicho, si un país tiene muchas fuentes de combustible, tiene N fuentes de combustible, nosotros además de esa N fuente de combustible no sabemos la composición química, no podemos utilizar el mejor método, que es balance de energía.
Entonces mi pregunta es, ¿cómo lo han hecho los países? ¿Han usado balance de energía o usan un factor de emisión que según la tecnología de la EME encuentren ahí? Porque lo Justamente más si tú no, recomendado es balance de masa, pero ya te digo, nosotros no estamos en exactamente, condiciones de hacer eso. exactamente. Esto es la misma lógica que los inventarios de gases de efecto invernadero, porque en teoría los balances químicos dentro de la fuente es lo que podríamos estimar de mejor forma los gases de efecto invernadero. Ahora, EMEP, para el caso particular de todos estos contaminantes criteriados, te entrega decisiones metodológicas como para poder tomar factores de emisión. Por eso yo te decía Ya. que es sumamente importante el concepto de que este concepto es sumamente importante que caractericen sus fuentes e instalaciones por tecnología, asegurando que se aplique el mismo nivel de desagregación para los datos de actividad disponible y los factores de emisión. Entonces, si nos devolvemos y vemos los factores de emisión, vamos a ver que en el caso de los SOx, tenemos factores de emisión por defecto y que tiene que ver con Ya. los gramos, perdón, con los gigajoule. Ya, Entonces, por eso yo les decía que si ustedes ya están calculando, usted al final es la energía que te está entregando cada uno de los combustibles. Si ustedes ya lo están calculando para los inventarios de gases de efecto invernadero, podrían ver que aplicando estos mismos factores de emisión pueden calcular el SOx. Pero, ya. ¿dónde está el desafío? Quizá el desafío mayor que tiene en comparación con los inventarios de gases de efecto invernadero es que hay que caracterizar la tecnología, hay que ver cuáles son los controles clave, los métodos y todo el tema. Por eso yo cuando les planteaba aquí como sugerencias finales, les decía, partan con un método de nivel lo más simple posible. Caractericen todas sus cosas y a mi parecer, caractericen siempre a lo más conservador posible. O sea, vamos a ir viendo. Si no sabemos cuál es la tecnología existente en el país, cuál sería mi decisión técnica, tomar la más contaminante, podríamos decir, la que tiene más emisiones. Ya. Si no sé cuáles son los controles de abatimiento existentes en el país, no incluyo Ok. controles de abatimiento. En No el, tenemos, no tenemos. No tenemos Claro, ningún. No tenemos. claro, yo partiría de esa forma desde el punto de vista partiría siendo bastante conservador y utilizando los mismos criterios que ustedes ya están utilizando en inventarios de gases de efecto invernadero. Y ustedes tienen la ventaja además de que como vienen elaborando inventarios de gases de efecto invernadero, apliquen esos mismos criterios a los precursores. Ya. Ok. Básicamente eso. Entonces, cuando no tenemos balance, apliquemos un método de nivel 1. Y eso pensamos aplicar un método nivel Exactamente. 1 con la mejor aceptación del factor de emisión que se adapte más a nuestras circunstancias. Claro, Utilizar entonces, viendo el tipo de factor de emisiones que dan por defecto y cuál de esos factores de emisión ha sido determinado con unas circunstancias nacionales que se claro. adapten más a nosotros. Entonces, por ejemplo, en la EMEP, mira, pues, si quieren voy a... Denme un segundo. Voy a compartir mi pantalla y, por ejemplo, en EMEP vamos a encontrar la misma lógica de los inventarios de gas efecto invernadero. Por ejemplo, en el caso de la producción de electricidad, ustedes van a encontrar una caracterización de las tecnologías. Y aquí la caracterización de tecnología que te va a hacer, en este caso particular, va a ser por el tipo de combustible. Te va a decir, ya, estos son los combustibles que usan carbón, los que usan biomasa, cosas por el estilo, y después te dice, ya, empieza a caracterizar bajo esa lógica. A mi parecer, ustedes podrían hacer esto porque justamente tenemos los consumos por combustible dentro de los inventarios de gas de efecto Sí, con invernadero. combustible, sí. Después nos dice emisiones. ¿Qué emisiones incluimos dentro de acá? Vamos a incluir los SOx, vamos a incluir los NOx, vamos a incluir los Ujú. compuestos, vamos a Los incluir varios. el monóxido de carbono
amoníaco, El amoníaco. material particulado, e incluso vamos a incluir carbono negro. Y metales, otros tipos de metales, metales pesados, cobre, lo que sea. Y después te dice control. Y en el caso de los SOX, te dice qué tipos de control pueden haber en el país. Caractericémoslos, ¿ya? Y te presenta diferentes ejemplos. Aquí te está presentando diferentes ejemplos de controles. Lo mismo pasa con los NOx. Te dice, mira, estos tipos de controles de NOx hay. ¿Cuál es el que te caracteriza más a ti? ¿Cuál es el tipo que podría estar presente? ¿Por qué? Porque una vez que los vas categorizando, empieza la decisión metodológica. Con la información que tengo, ¿qué vamos a hacer? Te presenta un árbol de decisión igual como te lo presentan las directrices del IPCC, y tú puedes navegar por este árbol de decisión para ver cuál es el método de nivel más apropiado para la información que tienes. Entonces, en el caso particular del Tier 1, te presenta la ecuación pertinente y te empieza a decir qué información, cuál es el factor de emisión. Los factores de emisión, en este caso, para la electricidad, la generación de electricidad, te va a decir, va a depender de el combustible, ¿ya? Y luego te empieza a mostrar algunas cosas, algunos factores de corrección. Incluso, mira, para el mismo SO2 te entrega factores de corrección. Y luego te dice, hay una parte que es re entretenido porque cuando te habla de los datos de actividad para el método 1, es súper explícito en decirte, para mayor información sobre cómo levantar la información de fuente estacionaria, vayas al IPCC, use el IPCC. Entonces, en otras palabras, te está diciendo la misma información que tú estás usando dentro del inventario, te sirve para poder usar, para poder estimar en un nivel 1. En un nivel Sí. 1, ojo, porque claro, después te empieza a decir, ¿qué pasa con el 2? El 2 es tecnología específica. Entonces, Levante, el algoritmo funciona con base a diferentes porcentajes de penetración de la tecnología, factores de corrección y cosas por el estilo, y también te entrega una serie de factores de emisión, pero que van relacionados con el tipo de tecnología. Ahora, por eso, el primer paso que ustedes tienen que dar es caracterizar sus fuentes nacionales, y por eso yo les decía, yo qué haría, partiría por lo más básico primero, y con el tiempo voy mejorándolo, Sí, Tier 1. Vamos a partir por un Tier 1. claro, y con el tiempo voy mejorándolo. Ahora, el tema es que, como tú me dices ahora, vamos a partir por un Tier 1, vean si ese método es coherente con lo que ustedes ya vienen haciendo con Criteria, porque quizás con los contaminantes Criteria ustedes ya están en tecnología específica. Entonces, ahí el desafío en donde se puede decir, eh, los dos tipos de inventario están acoplados, son homologables, o transparentemente decir, ojo, en el caso de los precursores para generación de electricidad, lo que es precursores, estamos haciéndolo en un método, estoy inventando, en un método de nivel 2, versus que el gases de efecto invernadero lo estamos haciendo en un método de nivel 1, ¿ya? Y también las mismas EMEP te plantean que es una buena práctica usar estos dos tipos de contabilidad diferente y usarlos como verificadores. Eso es lo que queremos, así, eso es lo que pretendíamos, exactamente. Lo vamos a usar como un chequeo, para ver cómo se hace de arriba para todas estas fuentes que son de energía, calderas, hornos, refinerías termoeléctricas, y cómo desde abajo, qué es lo que da, cómo da con top down, down top. Eso es lo que pretendemos. Exacto. Sí, exactamente. Quizás también algo que sería más desafiante, que ahí ya depende de la planificación que ustedes puedan tener y los recursos, es de repente hacer todos los precursores también con el método 1. Todo. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer Perfecto. los precursores con método 1 para todos los sectores, con el dato de actividad que ya está recogido con las guías del IPCC. Sí, vamos a hacer eso, exactamente el método 1 para todas las categorías del inventario que ya tenemos estimadas, ¿ya? Y ese es
método de arriba hacia abajo. Y, Claro. y vamos a utilizar para algunas categorías que ya tenemos de abajo hacia arriba, podemos hacer, a ver cómo da. Es lo que tenemos pensado. Cómo da de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba con esto, con el inventario de fuentes fijas. ¿Ya? Eso es lo que Buenísimo. tenemos. Buenísimo. Entonces, o sea, yo creo que ustedes están bastante avanzados en esta materia. La pregunta es, ¿existen algunas otras dudas que tengamos que ir más en profundidad? A ver, no revisamos, realmente nos enfocamos en lo que ya habíamos hecho, en los precursores que siempre hemos trabajado, que es estos precursores. No nos hemos enfocado ni en amoníaco, ni en particulado, ni en carbón negro, ni en los metales. Eso realmente, y ya si vamos a hacerlo, podemos hacerlo ya, montarlo para todo. Ya, no sé, como que Claro. cuando lo hacemos por categoría, nos gustaría ver eso, amoníaco, aerosoles, bueno, material particulado, amoníaco, material particulado, carbono negro y metal. Eso no lo hemos mirado, realmente. Ya, Ya. ya. Sí, o sea, Ya, vaya. o Ya, sea, si vamos a yo, hacer una plantilla y trabajar claro, con uno, podemos hacerlo todo. Si ya revisando categoría por categoría, hacer la estimación de todo. buenísimo. Entonces, si surgen dudas metodológicas en ese proceso, desde Civic GSP lo que podemos hacer es buscar también otros países que ya hayan desarrollado ese tipo de actividades y ¿cómo se llama? Y compartir la experiencia, porque al final, al igual que las directrices del IPCC, o sea, no sé si vale la pena de forma virtual ir navegando ecuación por ecuación. Me parece que es más práctico que ustedes naveguen y se vayan Sí. surgiendo dudas, Ujú. van planteándola y vamos intercambiando ya un nivel más avanzado con respecto a la aplicación propiamente tal del tema. Ok. Eso. Entonces, bajo esa lógica, entiendo que para la próxima sesión vamos a ver lo indirecto. Sí, lo es indirecto. ¿Ustedes han visto indirecto anteriormente? No, No, Ya. no. Entonces en el caso de indirectos, sí nos vamos a ir a las ecuaciones propiamente tal. Ya. Y voy a ver si es que preparo un par de ejercicios porque son relativamente sencillos. De hecho, calcular indirecto es bastante sencillo en comparación con otras cosas porque al final son puros balances de contenido son puros balances estequiométricos, de contenido de Ya. carbón en otras sustancias que no son dióxido de carbono. Entonces, básicamente aplicar factores de relación estequiométrica del contenido de carbono en el metano, el contenido de carbono Ah, en los compuestos orgánicos volátiles diferentes al volátiles. metano Ujú. y en monóxido de De carbono. carbono. Entonces, eso por mi parte. Pues no sé si hay alguna otra duda o consulta. No, realmente aquí como los precursores, ya te dije, nosotros hemos venido Sí. trabajando de siempre y hacemos mediciones automáticas, servicio de calidad del aire, esa parte como que es la que más hemos trabajado en nuestras vidas. Y modelación, acá también he hecho mucha modelación Sí. de calidad del aire, O sea, ¿ya? yo lo que considero es que el desafío no está en que ustedes entiendan eso, tienen bastante experiencia. El desafío probablemente está en que hagan un trabajo que sea consistente con el inventario de gases de Sí. efecto invernadero. Ujú. Ahí probablemente está el desafío, cómo tener inventarios coherentes. Cuando el país decida que existan inventarios coherentes, porque justamente eso es lo que yo he visto en otros países. En otros países hay inventarios de contaminantes criteria y hay inventarios de gases de efecto invernadero y no conversan entre ellos. Y ambos inventarios plantean un statement donde dicen, nosotros calculamos los precursores Ujú. siguiendo las directrices del IPCC y EMEP, pero tenga en consideración que el país también tiene otras metodologías para esto y que son reportados en los inventarios de contaminantes criteria. Vamos a tener uno solo, así que no vamos a tener esos conflictos. Va a ser uno solo Buenísimo, y eso es por un ahora avance. va a ser con
las guías del EMED y vamos a empezar, como te dije, un tier 1, porque lo otro lo hacemos, pero es como proyectos nacionales, proyectos de investigación. Nosotros tenemos ahora un proyecto de investigación que es la actualización del inventario de la fuente fría, pero eso es un proyecto de investigación, eso no es un informe de país, ¿ya? Son proyectos de investigación, ¿ya? Claro. Y tenemos otro proyecto de determinación de los factores de emisión para las termoeléctricas, las refinerías, pero bueno, de los grupos electrónicos. Ya, factores de Buenísimo. emisiones propios del país. De Ya, pues, estimado. contaminantes criterios, de COX, de NOx, de monóxido de carbono, no de gases de efecto invernadero. Es un proyecto de determinación, porque bueno, ya te digo, el país se ha trabajado mucho con mediciones, con equipos texto, tomando a salida de la fuente, mediciones de dióxido de azufre, de monóxido de carbono, de óxido de nitrógeno, y en eso sí hemos avanzado, con mediciones y con Buenísimo. estimaciones. Pero para Buenísimo. no haber conflicto, porque vamos a hacer un tier 1. Con el mismo dato Claro. de actividad, vamos a hacer un tier 1. Sí, Que no yo hay yo ningún sugeriría conflicto. eso. Yo sugeriría, o sea, yo sugeriría simplemente para control, para verificación, porque a mi Ujú. parecer los criterios que tú estás planteando son mucho más avanzados para contaminación, Ujú. para Sí, sí. contaminantes criterios. Entonces, eso, pues, estimado. Entonces nos estamos viendo la próxima semana. Yo voy a subir esta presentación, la voy a subir a la página web y se las mando a Ya. ustedes la presentación y les mando la Hola, grabación de la... gracias. Ya, pues, estimado, que Gracias. estén muy bien. Ah, y lo que te voy a pedir, sí, Rosemary, si me pueden Ya. mandar un correo con los nombres de los participantes de hoy día. Ok, listo. Vale, Ahora te lo enviamos. vale, muchas gracias por Vale. todo, que estén muy Muchas bien, gracias. chau, Chao. Gracias, Pablo. Gracias, chao, gracias. chao, nos vemos. Chao, chao.